individuo espeluznante acechaba mi casa y por poco me atrapa. Hace unos días salí de casa en busca de un poco de diversión en el bosque de los alrededores. Lo hago a menudo, me escapo durante horas para trepar a los árboles e imitar el canto de los pájaros. Es algo que disfruto muchísimo, así que normalmente me quedo fuera hasta el atardecer. Una tarde, el sol empezó a ponerse y la oscuridad se arrastró a través del dosel ya sombrío del bosque. Yo estaba sentado en un árbol con vistas a un campo cercano, imitando la llamada de un azulejo para continuar nuestra conversación. Aunque esta vez era más bien un acalorado debate, porque otros azulejos se habían unido. El sol se ocultaba en el horizonte. Una furgoneta negra con los cristales tintados apareció por el rabillo del ojo. Me giré para mirarla. La furgoneta aparcó apenas a unos centímetros de la linde del campo. El conductor abrió la puerta y bajó del vehículo. Caminó tranquilamente por el campo con un trozo de papel rojo en la mano. Mientras andaba, hubo momentos en los que su mirada se clavaba en mi dirección. Me pareció inquietante, pero estaba convencido de que no podía verme. Llegó un punto en que la situación se volvió demasiado siniestra y empecé a encogerme para ocupar menos espacio. Él siguió caminando un poco más antes de abandonar el campo en su furgoneta negra. Estaba intranquilo, así que decidí volver a casa. El sol casi se había puesto y la oscuridad se volvía más densa. Bajé de mi atalaya y corrí hacia casa. Tuve el presentimiento de que debía tomar uno de los caminos menos transitados y eso fue lo que hice. Pronto bajé el ritmo a una caminata, porque hacer ejercicio con un compresor pectoral es doloroso. Al poco rato vi al hombre a unos 30 pasos de mí. Se movía furtivamente hacia el árbol, en el que yo me había escondido apenas unos minutos antes. Me agaché todavía más, esperando pasar desapercibido. Trepó por la parte trasera del árbol, casi sin hacer ruido, y se dio cuenta de que yo no estaba allí. Sabía que nadie podía recorrer un tramo tan largo de bosque en 3 minutos, así que empezó a buscarme. Me falló el tobillo e hice crujir unas hojas. Giró la cabeza en mi dirección y vino hacia allí. Habría estado perdido de no ser por el ciervo que apareció corriendo entre la maleza. Salió disparado tras él. La vegetación era tan alta que era fácil confundir a un adolescente con un jersey marrón con un ciervo. Aproveché la oportunidad para correr hacia casa. Agradecí mis pasos silenciosos. De lo contrario, podría haberme seguido hasta allí. En cuanto entré, me encerré. Las costillas y el tobillo me dolían como 1000 demonios después de la terrible experiencia, pero eso no me detuvo. Subí corriendo las escaleras y me atrincheré en el búnker que tenía preparado debajo de la cama. No podía ser otra cosa que comer patatas fritas, porque incluso en plena crisis, unos Doritos siguen apeteciendo. Nunca esperé que algo así pudiera ocurrir, pero es algo que a día de hoy sigue marcado a fuego en mi memoria. Hay gente terrible por ahí y espero no volver a toparme con nadie así en mucho, mucho tiempo. Si no hubiera sido por ese ciervo, lo más probable es que me hubieran secuestrado y vendido. Creo que intentaba hacerme creer que solo estaba dando un paseo para darme una falsa sensación de seguridad y luego atraparme por la espalda. Me alegro de haber escapado sano y salvo. Nunca he vuelto a entrar en el bosque sin un arma. Nota al margen. Creo que esto está relacionado con las huellas que mi familia y yo encontramos en la nieve este invierno.
coincidían con la talla de un zapato de hombre y recorrían todo nuestro jardín. También había marcas de neumáticos en el hielo y nosotros no habíamos salido de casa para nada porque estaba nevando. Ambas eran huellas recientes. Los ciervos siempre serán nuestros amigos. Cuídense, gente de Reddit. Reglas para la boda. Si está leyendo esto, significa que ha sido invitado a mi boda. Antes de confirmar su asistencia, por favor, revise las siguientes reglas. Le asegurarán la mejor experiencia posible. 1. La ceremonia comienza en la iglesia a las 4 de la tarde en punto. Bajo ninguna circunstancia debe llegar antes de las 4 de la tarde, ni un solo minuto antes. El sacerdote que oficia la boda necesita asegurarse de que los asistentes estén bien alimentados antes de que lleguen los invitados. No estarán saciados antes de las 4 de la tarde. 2. Los colores de la boda son el azul y el blanco perla. Ningún miembro del cortejo nupcial vestirá otro color. Si ve a un miembro del cortejo con un color diferente, no le hable. Mantenga la calma e informe al padre de la novia. Él se encargará. 3. Solo hay 3 damas de honor y 3 padrinos. Si algún invitado cuenta más que eso, debe informar al sacerdote de inmediato. 4. El novio llevará un espléndido traje azul marino. Los invitados deben observarlo con atención y asegurarse de que el color de su traje no cambie. Si lo hace, se debe informar a la novia inmediatamente de que el novio ha desaparecido y que su doppelganger se ha infiltrado en la boda. 5. Una vez que la ceremonia termine, salgan de la iglesia de inmediato y diríjanse al salón de recepciones. Al sacerdote no le gusta que los invitados se demoren. Quienes se demoran suelen caer presas de los asistentes. 6. Junto a su invitación se adjunta una pequeña bolsa de sal. Llévela consigo en todo momento. Puede que necesite usarla, especialmente si el doppelganger del novio decide revelarse. 7. El sacerdote que oficia esta boda es el padre Pérez. Si otro sacerdote afirma estar a cargo, informe a la madre de la novia al instante. Ella se lo comunicará a los asistentes. 8. Si un asistente de repente comienza a golpear el suelo con el pie, presta atención al número de golpes. Si son de 2 a 4, todo está bien. Todavía, si son 5 o más, todos los invitados deben detener lo que están haciendo y abandonar la iglesia en silencio y de inmediato. 9. Preste mucha atención a los ojos del portador de los anillos y de la niña de las flores. Si sus ojos parecen normales, entonces son los elegidos para la boda. Si sus ojos son completamente negros, niégueles la entrada y no permita que se acerquen a los demás invitados. 10. Una vez que haya tomado asiento para la ceremonia, permanezca sentado. No se levante por ningún motivo hasta que la ceremonia concluya. A los asistentes no les gustará que lo haga. Me alegra tanto que nos acompañe en la ceremonia matrimonial. No sería un éxito sin usted. Espero que esté listo para festejar toda la noche en el salón principal, pero antes hay algunas reglas más que debemos discutir para asegurar su absoluta comodidad. 1. La hora del cóctel está programada de 5:15 a 6:15 de la tarde. El personal del salón servirá aperitivos ligeros durante este tiempo. Es entonces cuando el portador de los anillos y la niña de las flores estarán durmiendo la siesta en el camerino de la novia. No los moleste. A la madre del novio no le agradará que interrumpa su sueño. 2. Si ve a algún niño corriendo por el salón de recepciones durante la hora del cóctel,
Mantenga la calma e informe al novio. Él sabrá qué hacer. 3. El personal del salón solo les servirá aperitivos ligeros durante la hora del cóctel. Si le preguntan qué va a cenar, ignórelos. Su vida depende de ello. Si lo engañan para que interactúe con estos camareros, abandone el salón de recepciones inmediatamente. 4. A las 6:15 de la tarde, todos los invitados deben pasar al salón de baile en el salón 13. No se aleje para explorar el resto del lugar. El gerente no lo apreciará. 5. El DJ anunciará la entrada de los novios. La novia llevará su vestido de novia azul y blanco perla. El novio llevará su traje azul marino de la ceremonia. Si entran vestidos con cualquier otra cosa, lánceles su sal y exija que devuelvan a los verdaderos novios. 6. La novia es una mujer religiosa y pedirá a todos que se unan en una oración antes de que comience la recepción. Si la novia no invita a una oración, consulte la regla 5 para el uso adecuado de su sal. 7. Para este momento, los niños se habrán despertado de su siesta en el camerino, se habrán cambiado de ropa y se habrán unido a la fiesta. Si no los ve con un conjunto de ropa nuevo, informe a la madre del novio. Ella sabrá qué hacer. 8. La cena se sirve en formato buffet. Si un camarero le pregunta qué va a cenar, levántese con calma y salga del salón de baile. Permanezca fuera durante exactamente 30 minutos. Recuerde poner un temporizador para su regreso. 9. Si en algún momento necesita usar el baño, siéntese libre de hacerlo. Ponga un temporizador de 1 minuto y 10 segundos. Es todo el tiempo que necesitará. Si se queda más tiempo, el gerente vendrá a ver qué ocurre. Consulte las subreglas sobre cómo manejar esto 9 amperio. Si siente que necesita más tiempo en el baño, busque a una empleada llamada Katy. Es la empleada predilecta del gerente. Dígale que necesita más tiempo. Katy le responderá que debe consultar con el gerente. Espere a que regrese. Vea el punto 9C para los posibles resultados. 9B. Si accidentalmente permanece en el baño más de 1 minuto y 10 segundos, el gerente lo encontrará. Dentro de cada cubículo hay un pequeño compartimento. Ábralo, desenvuelva un trozo de carne seca y ofrézcaselo al gerente. Él tomará la carne y se irá. Termine lo que tenga que hacer rápidamente. Encuentre a un miembro del personal del restaurante y susurre el código oro. Ellos entenderán y se encargarán del asunto a partir de ese momento. Debe regresar a la fiesta lo más rápido posible. 9C. Si Katy regresa y le da el código verde, significa que el gerente le ha concedido tiempo ilimitado en el baño. Si le da el código negro, tiene prohibido usar el baño en absoluto. 10. A las 9 de la tarde, será seguro explorar el salón principal libremente. Puede pedirle a un miembro del personal que le dé un recorrido por todos los pasillos. Sin embargo, no debe hacer nada que atraiga la atención del gerente o del chef. Once la fiesta concluirá con el chef trayendo el pastel de bodas, los novios han encargado un pastel de chocolate negro. Primero realizarán la ceremonia de corte del pastel, después de lo cual el chef servirá una porción a cada invitado. No mire al chef a los ojos. Cuando le sirva su pastel, simplemente asienta levemente y diga, gracias, chef. El chef detesta que lo miren. 12. Cuando la recepción termine, el DJ irá despidiendo a los invitados uno por uno.
Espera que el DJ venga a despedirlo personalmente y luego diríjase directamente a su vehículo. No interactúa con ningún miembro del personal. Si lo hace, lo llevarán de inmediato ante el gerente. La única empleada con la que puede interactuar en este momento es Katy. Es la favorita del gerente y la única que no ha sido cambiada. Gracias por venir a bendecir a los novios y por asistir a nuestra íntima celebración. Los novios están muy agradecidos por su presencia y esperan que permanezca sano y salvo. Cuando tenía 6 años, mis padres empezaron a encerrarme en la alacena que había bajo el fregadero. No era un castigo. No había hecho nada malo. Simplemente un día decidieron que querían ver qué pasaba si se encerraba un niño en un espacio reducido. Yo golpeaba la puerta y las paredes de la alacena con mis pequeños puños, lloraba, me orinaba encima, espiaba por el ojo de la cerradura y los veía seguir con sus vidas, absoluta y completamente indiferentes. ¿Por qué?, gritaba desesperado. ¿Por qué me hacéis esto? Mi madre se acercaba lentamente a la alacena, se arrodillaba para que su ojo quedara a la altura de la cerradura y decía, sin más. ¿Y por qué no? Hicieron esto durante años, siempre sin previo aviso. Podía estar desayunando pensando en el camino al colegio cuando uno de ellos me agarraba de repente del brazo y me arrastraba hasta la alacena. Al principio me resistía, pero era inútil. Eran adultos. Mis forcejeos no significaban nada. A veces era por 30 minutos. A veces media jornada. Nunca supe si se olvidaban de mí o si sentían un placer perverso haciéndome esperar. La vez que más tiempo estuve encerrado fue una semana entera. Se fueron de la ciudad y cuando volvieron yo estaba al borde de la muerte. No pareció molestarles en lo más mínimo. Cuanto más crecía, más incómoda se volvía la estrecha alacena. El olor de los productos de limpieza que guardaban allí a menudo me mareaba. La humedad y la suciedad se me pegaban a la ropa y al pelo. Se convirtió en una especie de prisión, oscura pero silenciosa. La única luz se filtraba por el diminuto ojo de la cerradura, mi atalaya personal. Tengo que admitir que me acostumbré. Se volvió normal, casi reconfortante. Podía ver toda la zona frente a la encima de la cocina, donde mi madre se sentaba a clasificar el correo. Más allá se veían la puerta de entrada y un trozo del sofá. Mi padre, yendo y viniendo, siempre con el mismo sombrero. Empecé a observarlos, a entenderlos mejor. Quizá querían que desapareciera, pero al encerrarme, solo consiguieron que mi presencia fuera más profunda. Entonces, un día, simplemente pararon. Quizá me había hecho demasiado grande, o quizá se aburrieron, pero pasó una semana entera sin que viera el interior de la alacena. Tenía 12 años. Después de 2 semanas fui y le pregunté a mi padre por qué ya no me metéis en la alacena. Ni siquiera levantó la vista de su café. ¿Y por qué no? Escribo esto para explicar por qué me convertí en un voyeur. Verás, después de 6 años encerrado en una caja oscura, no puedes evitar encontrar algo positivo para sobrellevar la situación. Sabía lo que era estar completamente solo, pero una gran parte de mí todavía anhelaba conectar con el mundo exterior. Era una contradicción, querer ser libre pero también querer estar solo. Así que para mí el encierro se convirtió en un camino diferente hacia la libertad. Me escondía donde quiera que cupiera
siempre que hubiera un pequeño agujero por el que mirar. Dejé de ir al colegio. Llevaba ropa que me cubría todo el cuerpo, dejando solo los ojos al descubierto. Quería ver sin ser visto. Como siempre a mi familia no le importó, yo era poco más que un mueble andante. Encontrar escondites en mi propia casa se volvió esencial. Encontré el armario, el hueco detrás de una puerta, la oscuridad bajo la cama. Nadie me buscaría jamás. Mi lugar favorito era un pequeño gabinete en el dormitorio de mis padres. Estaba en lo alto y tenía una puertecita de lamas. Incluso con 17 años apenas cabía dentro. Tenía las rodillas pegadas al pecho y permanecía en esa posición hasta que se dormían. Entonces me dejaba caer como una lechuza silenciosa. Pasaron los años, consumidos en espacios pequeños y oscuros. Un día estaba tumbado en aquel pequeño gabinete, disfrutando de mi mundo privado. Mi madre entró en la habitación. Recuerdo que llevaba unos sencillos vaqueros azules y una blusa blanca. Mi padre la siguió con su sombrero de siempre. Ninguno de los dos mostraba ninguna emoción disponible. Me di cuenta de que mi padre llevaba una pistola en la mano. No era raro, a veces la llevaba encima, pero sin mediar palabra, mi padre levantó la pistola y disparó a mi madre. Ella se había vuelto para mirarlo, con una expresión de aburrimiento en el rostro. Falló. Él extendió la mano y él le entregó la pistola. Pegué el ojo a la rendija de la puerta para ver mejor. Podía oír los latidos de mi propio corazón. Sabía que mis padres eran extraños, pero aquello era increíble. Mi madre examinó la pistola un momento antes de apuntar a mi padre. Su disparo fue rápido y le acertó de lleno en la frente. Cayó como un bolo. Un sonido se me escapó de la garganta y eso fue lo que atrajo su atención. Me miró. Sus ojos estaban vacíos, silenciosos. Me deslicé fuera del gabinete y caminé hacia ella, temblando. ¿Por qué le has disparado?, pregunté, intentando contener el miedo. ¿Y por qué no? Sus palabras no parecieron sorprenderme. Entonces me ofreció la pistola, dejándola colgar de su dedo índice. Aterrado, la alcancé y ella la dejó caer en mi mano sin un susurro. ¿Y por qué no? La miré. No había vida en sus ojos, ni amor ni empatía. Levanté la pistola y, cuando apreté el gatillo, el retroceso me lanzó hacia atrás sobre la cama. No estaba seguro de haberle dado. Mi madre permaneció allí, de pie, un instante más. Un agujero había reemplazado su ojo izquierdo. Entonces, como una muñeca sin soporte, se desplomó en el suelo. La sangre oscura brotó de ambos, manchando la alfombra. Pensé en esconderme de nuevo en mi sitio de siempre, pero no me proporcionó ningún consuelo. Mi propósito era observar, y no podía observar algo que ya no estaba vivo. Así que recogí mis cosas, la ropa de mis padres y todo su dinero. Sabía que tendría que encontrar otros lugares donde esconderme en las casas de otra gente. Me llevé la pistola, como un recuerdo quizá. Al abrir la puerta principal, oí un ruido que venía del dormitorio. Eran mis padres, como si hubieran vuelto de entre los muertos. Pero no podía dar la vuelta, ni siquiera cuando me suplicaron que me quedara. Decían que por fin eran libres, que ahora sí me querían, pero yo ya había salido y cerré la puerta con firmeza a mi espalda. Este sería un nuevo capítulo para mí, una nueva vida. ¿Por qué y por qué no?
un experimento rumano sobre el conocimiento, realizado en 1960. Alejandro Sift, un renombrado científico, viajó al bosque Hoia Baciu, en el este de Rumanía. El bosque era famoso por sus extraños fenómenos sobrenaturales, la razón misma por la que Sift se sintió obligado a llevar a cabo su investigación allí. Escribió numerosos informes sobre sus experiencias en el bosque y documentó a sus sujetos de prueba, pero la mayoría fueron encontrados quemados tras su muerte en 1993. Los pocos documentos que sobrevivieron detallan los experimentos que realizó. En cada una de sus conclusiones finalizaba con la misma frase: el conocimiento es un peligro, en la ignorancia hay paz. Décadas más tarde, el gobierno rumano se interesó por su investigación y recreó el proyecto. 3 hombres se ofrecieron voluntarios. Les dijeron que era un simple estudio para ver cómo una persona corriente se orientaría en una zona en la que nunca antes había estado, usando solo una brújula y una fuente de luz. Mentían, por supuesto. Nadie en su sano juicio habría participado de haber sabido lo que realmente les esperaba. También les prometieron una generosa recompensa al terminar. El primer hombre fue trasladado en helicóptero al extremo oeste del bosque. Llevaba una mochila con comida, agua, una brújula y una lámpara de aceite con combustible suficiente para durar hasta el amanecer. Se le indicó que se dirigiera directamente hacia el este hasta llegar a un camino que lo llevaría a una cabaña donde esperaban los oficiales del gobierno. También se le dijo que se detuviera cada 30 minutos para registrar cualquier suceso en una libreta. Llegó a la cabaña a las 2 de la madrugada. Entregó la libreta a los oficiales y fue llevado de vuelta a la base para recibir su pago. Sus notas decían lo siguiente: 0:30. Me he detenido en un claro cercano para descansar y comer algo. Estás solo en este bosque por la noche con tan solo una lámpara de aceite. Es verdaderamente inquietante. No dejo de pensar que veo más sombras de las que debería haber. 1, 0, 0. He hecho una pausa en una zona despejada para rellenar la lámpara. Juro que hay algo ahí fuera, observándome. Estoy casi seguro de haber visto una sombra que no era de los árboles. ¿Un animal? Quizás. 1:30. Ahora estoy realmente aterrorizado. Vi algo que me observaba desde la distancia. Solo pude distinguir su rostro, parecido al de un humano, pero se desvaneció en el instante en que lo vi. Estoy empezando a dudar de este experimento. 1:55. Puedo ver la cabaña desde aquí. Esa cosa me ha estado siguiendo. Cuanto más camino, más se acerca. Por suerte, hace un rato que no la veo, así que creo que echaré a correr hacia la cabaña tan rápido como pueda. El primer sujeto de prueba permaneció en un estado de hipervigilancia durante varios días, pero pronto regresó a un estado psicológico normal. El segundo hombre fue llevado al mismo lugar al día siguiente. Se le proporcionó el mismo equipo, excepto que la lámpara de aceite fue reemplazada por una cámara termográfica. Llegó a la cabaña a las 5 de la madrugada. Los oficiales lo encontraron en un estado de angustia física y psicológica extrema. Hiperventilaba y lloraba de terror. En su libreta ponía 0:30. Esta cámara no me sirve de nada para orientarme. Ya me he resbalado y caído varias veces por su culpa. Todo es una mancha azul y negra
salvo las ocasionales manchas rojas de pájaros u otros animales pequeños. 100. No sé qué demonios me han dejado aquí fuera. Acababa de parar a beber agua cuando oí un fuerte crujido en el bosque a mi espalda. Saqué la cámara para ver qué era, pero puedo asegurar que no era un animal normal. Era enorme y estaba encorvado. No pude distinguir ningún detalle porque era una mancha sólida de un rojo incandescente. Retrocedí lentamente, sin apartarle la vista de encima, aunque se quedó ahí parado. Encontré una grieta para esconderme. Pensé que sería más seguro escribir esto aquí dentro. Voy a moverme más rápido. Necesito salir de aquí cuanto antes. 4:30. Siento no haber escrito más a menudo. No he tenido ocasión. Justo después de la última anotación, lo oí acercarse. Me escondí en una pequeña cueva y esperé a que pasara de largo. Por eso voy con tanto retraso. No me dejaba en paz. No volveré a escribir hasta que esté en un lugar seguro. No puedo arriesgarme a que se me eche encima mientras estoy distraído. El segundo sujeto de prueba sufrió un trauma psicológico severo y fue ingresado en un centro psiquiátrico durante 3 meses. El tercer hombre nunca fue vuelto a ver. Lo llevaron al lugar la noche siguiente. Tenía el mismo equipo, solo que esta vez con una cámara de visión nocturna. Cuando los oficiales salieron de su base, encontraron un papel arrugado en los escalones de la entrada. Contenía una única y breve anotación. 0:05. Si alguien encuentra esto, por favor, díganle a mi familia que los quiero. Puede que estas sean mis últimas palabras. En el instante en que el helicóptero se perdió de vista, encendí la cámara de visión nocturna para inspeccionar los alrededores. Lo veo. Está a 20 metros delante de mí, completamente inmóvil. Mientras escribo esto, ni siquiera ha parpadeado. No tiene párpados. Es más alto que cualquier hombre u oso que haya visto jamás. Está encorvado como un gorila, apoyando el peso sobre los nudillos y las articulaciones. Ni siquiera puedo llamarlos brazos o piernas. Tiene ojos de pez, sin iris, solo un negro profundo, insondable. Dios mío, está arrasando los árboles. Viene hacia aquí. Tras revisar los resultados del experimento, el gobierno rumano ordenó la construcción de vallas electrificadas y torres de vigilancia alrededor del bosque Hoya Baciu, asegurándose estrictamente de que nadie entre nunca y de que nada puede salir jamás. Trabajaba en seguridad en Mundo Disney, el lugar más feliz de la Tierra. Normalmente no tendría permitido hablar de mi trabajo en Internet de esta forma. Es obvio que existen reglas estrictas sobre lo que los empleados pueden y no pueden publicar, pero no creo que pueda contar esta historia como es debido sin el contexto adecuado. Y, sinceramente, ya no soporto este trabajo. De todas formas, lo más seguro es que presente mi renuncia. Llevo 23 años en la empresa. Los primeros 20 estuve destinado en los parques, lidiando con ladrones de tiendas y algún que otro borracho. A veces estallaba una pelea, pero nada demasiado grave. En los últimos años ya no aguantaba el calor ni las caminatas constantes, así que solicité un puesto en un recinto cerrado. Por suerte, la empresa me trasladó a uno de sus hoteles. Aunque mis condiciones laborales mejoraron un 110% en cuanto a entorno y comodidad,
Los problemas con los huéspedes se volvieron mucho más complicados, sobre todo asuntos domésticos. Supongo que el gasto y el estrés de unas vacaciones familiares afectan a la gente porque solían llamarme a una habitación porque los padres de la de al lado se estaban peleando. Cuando eso pasaba, les aconsejaba que se tomaran un respiro o se separaran un rato y eso solía calmar los ánimos. Pero nada de eso tiene que ver con la historia que estoy a punto de contar. Tengo que sacar esto a la luz mientras aún quede tiempo. Hace 3 días recibí una llamada de mi supervisor. Días antes, el personal de limpieza había entrado en una habitación cuya limpieza estaba programada. Ese día, la limpieza debía hacerse entre la salida de un huésped a las 11 de la mañana y la entrada del siguiente a las 3 de la tarde. Todas las pertenencias del huésped anterior seguían esparcidas por la habitación. El equipo de limpieza tomó nota y continuó con su jornada, pero 2 días después, cuando regresaron, todo seguía allí, intacto. Comprobé el estado de la habitación y efectivamente estaba llena de maletas, ropa, comida, juguetes, todo lo que una familia de vacaciones traería consigo. La dirección buscó la reserva anterior, era de una familia de 4, una madre, un padre y 2 niños pequeños. Intenté llamar al número de teléfono que habían proporcionado, pero saltaba directamente el buzón de voz. Todo aquello me dio mala espina, así que decidí autorizar al personal de limpieza a despejar la habitación y guardar los efectos personales de la familia en un almacén hasta que pudiéramos contactar con ellos. Entonces empecé a indagar más a fondo en los detalles de su reserva. La familia se había registrado 5 días antes de que el personal de limpieza encontrara la habitación desordenada. También descubrí que habían llegado en coche y que teníamos registrada la matrícula. Un rápido paseo hasta el aparcamiento y encontré su vehículo sin problemas. Eso descartaba la posibilidad de que hubieran tenido un accidente y simplemente decidido abandonar sus cosas. Después vi que habían comprado un plan de comidas. Con esto, los huéspedes pagan por adelantado sus comidas y reciben un número determinado de créditos para usar en lugar de dinero. Esta familia solo había usado 3 créditos. Y el último uso fue 2 días después de registrarse. Parecía que llegaron tarde el primer día y se quedaron en el hotel al día siguiente. Usaron 2 créditos en Epcot. En su segundo día en los parques, usaron solo un crédito en Magic Kingdom, y fue por la mañana. En Disney tenemos algo llamado Magic Band. Son unas pulseras que llevan los huéspedes y que funcionan como llave de la habitación, entrada al parque, método de pago, reserva de restaurantes, FastPass, de todo. Me costó un poco, pero finalmente conseguí acceder al historial de FastPass de la familia. El día que fueron a Magic Kingdom, desayunaron en un restaurante dentro del parque, se subieron a unas cuantas atracciones y luego sobre las 11 de la mañana se montaron en su última atracción del día, It's a Small World. Y después, nada. Hay un límite para lo que puedo hacer yo solo. Finalmente, decidí que era hora de involucrar más gente. Llamé a un antiguo colega de Magic Kingdom y le pedí que buscara las grabaciones de seguridad de It's a Small World de la hora en que la familia se subió a la atracción.
y me dirigí hacia allí. Cuando llegué, mi amigo estaba destrozado, hecho un manojo de nervios. Me enseñó lo que había encontrado. Normalmente hay una cámara apuntando a la zona de embarque y desembarque. La grabación los mostraba escaneando sus pulseras, subiendo a la atracción y ocupando sus asientos en la barca, pero la grabación de la salida solo mostraba a las demás personas de su barca. Ellos nunca bajaron. Eso hizo que mi mente se fuera al peor escenario posible. Quizá uno de los niños se cayó y los padres y el otro hijo saltaron tras él en mitad del recorrido para ayudar y todos resultaron heridos, muertos o quedaron atrapados en la maquinaria en algún punto. Así que no tuvimos más remedio que cerrar la atracción, en pleno día además. Cortamos esa música ensordecedora y encendimos todas las luces. Mi amigo y yo recorrimos el canal 3 veces antes de tener que pedir más refuerzos. Al final, éramos casi 10 personas buscando y no encontramos nada, salvo 3 teléfonos móviles y un gorro. No entendía absolutamente nada. Seguí investigando los 2 días siguientes y no estoy seguro de poder contarle a nadie lo que he descubierto. He llamado a la policía y supongo que están de camino, pero la empresa es muy buena echando tierra sobre asuntos como este. Decidí que no podría vivir conmigo mismo si no lanzaba algún tipo de advertencia. Seguí revisando el archivo de su reserva esos últimos días. Y entonces, hoy me di cuenta de que habían comprado el Memory Maker. Tenemos innumerables fotógrafos en los parques y cámaras, en muchas de las atracciones. Y con el Memory Maker, las fotos son gratuitas. Se añaden automáticamente a la cuenta de Disney del huésped cuando nuestro sistema reconoce que se le ha hecho una foto. Y el sistema siempre lo sabe. Con las Magic Bands, el sistema siempre sabe dónde está todo el mundo. Pero cuando abrí su álbum de Memory Maker, había 732 fotos. Las primeras 30 o así eran normales. Epcot, el castillo, pero el resto, todas las demás, eran de dentro de It's a Small World. La cámara de la atracción solo toma una foto por viaje, lo que significa que esta familia se había montado en esa atracción más de 700 veces. En la primera foto era bastante normal, todos parecían felices. Era un día concurrido y la barca estaba llena. La siguiente era más difícil de mirar. La barca estaba vacía, a excepción de la familia, y parecían confusos. Durante las siguientes 10 o 15 fotos, pude ver al padre enfadándose, gritando. La madre abrazaba a los 2 niños como si le fuera la vida en ello. Y podía ver a los niños cada vez más angustiados, llorando, y así una y otra vez. Después de unas 50 fotos, parecía que intentaban salir. En una foto el padre no está. Quizá intentaron abandonar la barca a mitad del recorrido y salir andando, pero en la foto inmediatamente posterior, allí estaban todos ellos de vuelta en sus asientos. Después de unas 450 fotos, solo podía ver a la madre y a los 2 niños. Solo al mirar más de cerca pude distinguir al padre o lo que quedaba de él desplomado en otro de los asientos. A partir de la foto 675, solo quedaban la madre y un niño, otro cuerpo en otro asiento. La madre y el niño ya no se movían. Creo que ambos seguían vivos, solo que catatónicos.
Miraban al frente, tenían los ojos muy abiertos, sin expresión, y juraría por mi vida que los muñecos parecían moverse. En algunas de las fotos podía verlos en posiciones incorrectas. Juro que en una de las fotos, uno de los muñecos estaba sentado allí mismo en la barca con ellos. No pude seguir mirando. Se me revolvió el estómago. Iba a vomitar. Cerré el álbum. El numerito que aparecía a su lado había aumentado desde que lo abrí. Oh, Dios mío, sigue añadiendo fotos nuevas. Veo en las cámaras de seguridad que la policía local acaba de llegar, así que pronto se harán cargo. Ojalá supiera lo que pasó realmente, pero también ojalá nunca me hubiera involucrado. No creo que pueda publicar otra actualización. Después de hablar con la policía, creo que simplemente me marcharé de este lugar para no volver jamás. Solo quería sacar esta información a la luz antes de que Disney le venda a la prensa cualquier cuento para ocultar que una familia entera ha desaparecido. No desaparecieron. Yo sé dónde están.